Bueno, continuamos con este capítulo. Estamos con el capítulo 9. Tenemos esta quincena, 9, 10 y 11. Hoy vamos a ver algunas cositas del capítulo 9, alguna cosa que os pueda iluminar un poquito. Bien, por un lado comienza este capítulo diciendo esa bendición. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Esto es exactamente lo mismo que le había dicho esa bendición que había mostrado a Adán y Eva en el Génesis, ya en el capítulo primero. Decía así en el versículo 28. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Bien, la diferencia ahora, dentro de esa misma bendición, es que lo que dice es, en el capítulo 9, acto seguido en ese primer versículo, que os tengan temor y miedo todos los animales. Aquí ya no tenemos ese equilibrio que había dentro de la creación entre el hombre y el resto de la creación, sino que aquí ya surge ese temor. Es significativo también porque antes, cuando estaban en el arca, bueno, pues ahí habría a lo mejor ese otro equilibrio. Bueno, la cuestión es que aquí ya, a partir de este momento, ya el Señor manifiesta que ese temor está ahí debido a causa del pecado y también es significativo porque lo que comenta aquí el Señor es: todo cuanto se mueve y tiene vida os servirá de alimento, lo mismo que os di las hortalizas, todo os lo doy. En el capítulo primero del Génesis, acto seguido también, estábamos en el versículo 28, justo en el versículo 29 decía, dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, todo ello os servirá de alimento. En el primer capítulo, con Adán y Eva, hablaba de alimento, pero a nivel vegetal. Y en este caso ya dice, lo mismo que os di las hortalizas, en el capítulo 9, todo os lo doy ahora. Es decir, ahora sí daba lugar a que comieran, se alimentaran de esos animales. Ya se había roto ese equilibrio que decimos. Lo que se manifiesta es que dentro de esa, que también es significativo, que aquí no habla todavía el Señor hablaba de animales puros e impuros, pero aquí en este caso todavía no distingue esos animales puros e impuros en relación a la alimentación humana, sino que ya aquí se refería aún a los sacrificios. Por lo menos aquí en principio no manifiesta objetivamente o claramente esto el Señor, ¿no? Que haya ya esa diferencia en la alimentación humana. Pero lo que se deja claro es que no pueden consumir la sangre de los alimentos, ¿vale? Y además lo vincula con la vida. Y es también ese, en el fondo realmente recordamos cómo el Señor va manifestando cosas, su voluntad a nivel muy humano. Él claramente no, pues no manifiesta desde un principio lo que luego manifestará a partir de la encarnación. Y en este caso hace esa vinculación entre la sangre y la vida, algo que les era también muy familiar o muy comprensible para el ser humano, porque lógicamente cuando uno pierde la sangre, pues también pierde la vida. Y también estaba esa circunstancia que mostraban y que veían los judíos, ¿no? Que cuando llevaban a cabo esos sacrificios y mataban esas reses, esos animales, bueno, pues sobre todo en la hora de la mañana siempre era como esa diferencia de temperatura entre la sangre, que está evidentemente a temperatura corporal, y la temperatura atmosférica de la mañana, cómo se veía también ese vapor, ese vaho que ascendía, que ellos también identificaban con ese irse, ¿no? Esa vida de ese cuerpo, en ese momento de sacrificio. Bueno, en síntesis, lo que marca el Señor es eso. No se pueden alimentar, se pueden alimentar de la carne, pero no de la sangre. Bien, también ahí entendemos luego, lógicamente, aparte de lo escandaloso, cuando el Señor habla de comer su carne y beber su sangre, bueno, pues ahí nos podemos imaginar el escándalo tremendo que implicaba eso, esa grandísima novedad a la hora de hablar de la Eucaristía, ¿no? El hecho de alimentarnos con la sangre del mismo Dios. No es ofrecerle la sangre a Dios, sino es que Dios nos ofrece su misma sangre. Es decir, todo tiene una grandísima profundidad que se va viendo y trascendencia que se va viendo luego a lo largo de la evolución dentro de esta, eh, de esta revelación. Bueno, ¿qué más os digo? Aquí aparece la primera alianza como tal. Aquí se utiliza en hebreo el término berit y es con esa señal del arco iris. También es bonito porque realmente en el fondo, bueno, pues tenemos ese arco que
es un símbolo de por sí de batalla, de guerra, ¿no? De un símbolo, pues evidentemente bélico. Y en este caso es la antítesis. El Señor lo que manifiesta es que en ese arco iris en el cielo, eso en vez de ser un motivo de guerra, de combate, va a ser la antítesis, va a ser ese motivo de paz, símbolo de paz, ¿no? Que es, tiene también un sentido muy profundo. Bueno, pues, y es, además el Señor deja claro que es entre Dios y toda la vida y toda la creación, no es solo una alianza con el hombre, sino que es una alianza con toda la creación completa. Y es muy bonito ver aquí también ese antropomorfismo tan claro, a ver si lo veo ahora, que manifiesta el Señor, como tantos otros, ¿no? En estos pasajes del Génesis. En el capítulo 9, versículo 16, cuando dice: reiteró Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. No, no es ahí, es antes. Este es el versículo 17. Versículo 16. Pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Ese antropomorfismo, ¿no? Que es como igual, esa cosa que dices, bueno, qué absurdo, que Dios, algo que Él ha creado, que tiene claro y que ha establecido, Él es el que lo ha establecido, es el símbolo de la alianza. Bien, pues es como decir, eso me servirá para acordarme de esa alianza y no olvidarme nunca de ello. Bueno, claramente un antropomorfismo para que nosotros también nos podamos sentir identificados en ese abajamiento que Dios manifiesta, ¿no? En ese tratar de asemejarse lo máximo posible a nosotros. ¿Qué más os digo? Luego ya aparece aquí también es importante y es interesante. Dentro de esta alianza que manifiesta Dios, aquí los judíos en su evolución teológica manifestaban lo que ellos llaman la alianza noáquica, alianza en base a Noé. Y esa alianza noáquica que ellos mostraban era muy diferente a la alianza, la nueva alianza que Dios va a manifestar en el monte Sinaí con Moisés. ¿Por qué? Porque esa alianza en el monte Sinai es con el pueblo judío. Digamos que Dios, eso que va a exigir esos 10 mandamientos y el desarrollo de esos 10 mandamientos va a ser para los judíos. Sin embargo, esta alianza noáquica, en este caso, porque Noé es, digamos, el padre, luego, en este momento, de toda la humanidad, es una alianza con toda la humanidad y entonces esta alianza tendría que cumplirla todo ser humano. La de Moisés, y es una alianza con el pueblo judío. Esta es una alianza con toda la humanidad. De esa manera, esta alianza noáquica se basaría en el Génesis, primer capítulo, versículo 26, si queréis lo volvéis a ver, y en este caso en los versículos 4 a 6 de este capítulo 9. El desarrollo que hacen los judíos es de 7 mandamientos para todo ser humano, que sería rechazar la idolatría, no blasfemar, no matar, no cometer pecados sexuales, no robar, no comer animales vivos y establecer siempre un sistema legal dentro de toda comunidad humana. Bien, esto sería, según el ámbito judío, de base para todo ser humano, para que todo ser humano pueda cumplir, aunque no sea judío, con la voluntad de Dios. Y luego ya el que sea judío tendrá que cumplir con todos los preceptos y todo lo que se desarrolla a partir de toda la Torah, a partir de esos 10 mandamientos. Bien, esto es una cosa interesante. Y luego también tenemos, ya pasando a los versículos siguientes, ya cuando tenemos esa situación entre Noé y sus hijos, por un lado tenemos aquí esos 3 hijos de los que se nos habla, que son Sem, Cam y Jafet. De Sem saldrán los semitas que esencialmente será el pueblo judío. De Cam saldrán los pueblos camitas. Queda ahí 2 pueblos camitas de gran importancia histórica. Por un lado Canaán y por otro lado el pueblo egipcio, que eran también descendientes de Cam. Y luego hay más, pero esos son los 2 fundamentales. Y luego de Jafet se desarrollarían todos los pueblos más bien de la zona de Europa, a nivel del Mediterráneo ya hacia Occidente, ¿no? Bien, pues entonces aquí os comento. Por un lado tenemos, por organizarlo un poquito, esa bendición y esa maldición que lleva a cabo Noé con sus hijos. Bien, aquí por un lado tenemos un hecho claro, ¿no? El hecho de que Noé se emborracha. Aquí lo que vemos claramente es algo que aparece en toda la Biblia desde los orígenes, es que en la Biblia la palabra de Dios nunca trata de mostrar a estos elegidos de Dios como hombres perfectos, como hombres santos
aunque sean santos, pero evidentemente son humanos, no dejan de ser humanos. En este caso Noé, aunque era el hombre más justo, un hombre con unas virtudes increíbles, sin embargo cae también en esta circunstancia de emborracharse y hasta el punto de esa borrachera que tiene, que se queda desnudo, caído ahí en su tienda. Con lo cual, evidentemente, pues Dios eso no lo ve como una virtud precisamente, ¿no? Es como una debilidad humana. Pero sin embargo, aquí lo que vemos es que Dios no hace un juicio, la circunstancia que Dios manifiesta aquí y que quiere destacar en su palabra no es el hecho de Noé, es el hecho de sus hijos. Cómo actúan sus hijos a través o a partir de esta debilidad humana. Tenemos a Cam, que evidentemente actúa mal. Bien, eso luego tampoco nos entra en detalles, pero lo que da a entender claramente es que le deja ahí tirado desnudo y va a avisar a sus hermanos. Y son sus hermanos Sem y Jafet los que ellos, con tantísimo respeto, se acercan a su padre sin ver su desnudez y le cubren y, bueno, pues le protegen, ¿no? Y le ayudan. De esa manera, aquí, dentro de, bueno, pues lo que se pueda manifestar en esa palabra de Dios. Yo recuerdo de pequeño, pues a lo mejor era, o que, no sé, yo lo desarrollé un poco así en mi imaginación, o me lo explicaron así, era como que Cam se había burlado de su padre, se había reído de su padre y se había avergonzado, ¿no? Y se había sentido pues humillado o escandalizado por ese pecado de su padre dentro de esa perfección que él tenía. Y sin embargo, sus hermanos Sem y Jafet lo que hacen es simplemente tener esa caridad y entender que su padre es humano y tratar de ayudarle, ¿no? Bien, eso luego ya era una concepción que yo tenía, me imagino que me lo explicarían así, no me acuerdo la verdad, pero estaba yo con esa idea de siempre cuando recordaba este pasaje. La cuestión es que aquí hay claramente una maldición y una bendición, es decir, el pecado de Cam es un pecado grave, es un pecado grave de falta de respeto hacia su padre y también de escándalo, pues en el fondo también uno lo puede ver identificado con cuando yo tengo a lo mejor una imagen elevadísima de una persona, casi casi a lo mejor le divinizo, ¿no? Porque es como que es, bueno, fuera de serie. Y al final, cuando esa persona me defrauda, puedo verlo como eso, como bueno, que me sienta escandalizado. Es decir, que en el fondo realmente pase del todo a la nada, sin mantener ese equilibrio de ser consciente de que santo y perfecto solo es Dios y que dentro de eso nosotros somos todos humanos y todos tenemos esa posibilidad de caer en el pecado y de cometer errores, ¿no? Y todos tenemos derecho a ello por nuestra humanidad. La cuestión es que luego nos arrepintamos de ello, ¿no? Bien, pues entonces aquí claramente hacia Cam hay una auténtica maldición. Y no es una maldición de Dios, es una maldición de Noé. Noé es el que bendice y maldice a sus hijos. En esta maldición hacia Canaán, los padres de la Iglesia siempre han visto un carácter totalmente profético. ¿Por qué? Porque la maldición directamente no es a Cam, es a el hijo, uno de los hijos de Cam, que será Canaán. Canaán, recordamos que de ahí surgirán las tribus de Canaán, todos los cananeos. Bien, aquí entonces la maldición a Canaán será que será siervo de sus hermanos de Sem y de Jafet. Serán dominados por Sem y por Jafet. Y ahí se ve esa tradición, digo esa tradición, ese carácter profético por los padres de la Iglesia, porque en el fondo, claro, pues Canaán será dominado por Sem, es decir, por los semitas. En cuanto entra Josué en la tierra prometida, ahí será ese proceso de ir quitando de en medio a todos estos pueblos cananeos y luego claramente la monarquía, a partir de David, de Salomón, lógicamente ahí pues habrá un sometimiento absoluto, ¿no? A esas tribus judías. Y luego por Jafet, recordamos que Jafet, la descendencia de Jafet serán los pueblos ya más europeos, ahí están los griegos, ahí están los romanos también, pues claramente ahí ya solo, digamos, entrando ya los filisteos, que también recordamos que eran de origen europeo, en ese momento de la Edad Oscura de la que se habla, que tampoco se sabe qué ocurrió, ese movimiento de pueblos, bueno, pues llegan los filisteos que también eran descendientes de Jafet, de Europa, y luego ya, pues lógicamente, pues el resto de pueblos que van llegando europeos, pues los griegos, los romanos, luego ya, pues digamos las dominaciones más occidentales más adelante, ya en el siglo XIX y demás. Bueno, todo esto lo ven en un sentido profético ya, bueno, pues ya desde los primeros siglos ya no del cristianismo, sino también anteriores, antes del cristianismo. Y luego con Jafet también es un carácter muy profético que muestran los padres de la Iglesia, porque lo que dice de Jafet es:
Haga Dios dilatado a Jafet, la bendición a Jafet, habite en las tiendas de Sem y sea Canaán esclavo suyo. Igualmente, como decíamos, Canaán será esclavo de Jafet, pero este hecho de que habite en las tiendas de Sem, el pueblo de Jafet. Bueno, pues eso lo han visto siempre a partir de la nueva alianza, a partir de la encarnación, a partir del surgimiento de cristianismo por la encarnación. En relación a esos pueblos gentiles, hablamos de todo el ámbito, sobre todo griego, romano, que ahí estos pueblos gentiles entrarán, como se dice aquí, ¿no? Habitarán en esas tiendas de Sem, de los semitas. Es decir, nosotros realmente nuestra fe nos viene del ámbito judío, el Señor era judío. Es decir, que es esa prefiguración y esa clara imagen de que nosotros, los pueblos gentiles, es decir, el ámbito europeo, entraremos también en esas tiendas, habitaremos en esas tiendas de Sem, de los descendientes de los semitas, porque será a través de los semitas como nos llegue la revelación. Bien, pues entonces, como decimos esto, siempre se ha visto a nivel de los padres de la Iglesia con un sentido muy profético. Bien, ¿qué más os digo de por aquí? A ver si hay algo más. En principio, luego nos dice de la edad, nos dice que que Noé, al final vivió 950 años en total. Haciendo ese cómputo, 950 años en total, vemos luego como luego se comentaba, habíamos visto ya, cómo luego el Señor dice que debido al pecado irán decreciendo los años y el tope serán 120. Y se va viendo luego, veremos en esa genealogía que surge más adelante, cómo va bajando claramente. Noé tenía 950 años, pero luego ya de sus descendientes estará Nahor, que tendrá 148, Terah 205, Abraham 175 y de ahí en adelante ya serán edades mucho más normales, con lo cual se va cumpliendo esto que ya mostraba el Señor en capítulos anteriores. Y además dice de Abraham, más adelante, eso lo veremos en el capítulo 25, mucho más adelante, a ver cuando llegamos al capítulo 25, a este paso. Decía, Abraham vivió 175 años, pero dice, Abraham murió pues en buena ancianidad, viejo y lleno de días. Es decir, esos ya 175 años eran una barbaridad, con lo cual, bueno, pues ya claramente se reducen esas edades debido al pecado, ¿no? Debido al pecado, pese a que los hombres, cada uno fuera muy justo, que vemos también a Abraham, que tenía tela marinera Abraham, dentro de que era pues, un elegido de Dios, pero también era humano, no era Dios, ni mucho menos. Bueno, pues era un poco eso. En esencia, básicamente yo sobre todo me quedaría con esta circunstancia de Noé. Me parece muy significativo, ¿no? Este hecho de la embriaguez, este hecho de manifestar al Señor que en el fondo hasta sus más elegidos, hasta los más justos, pecan y caen en pecado y tienen sus circunstancias humanas porque todos somos humanos. Y de esa manera aquí es realmente, y a mí sobre todo me ha tocado mucho en ese sentido, ¿no? El hecho de no idealizar a nadie porque no hay nadie que sea santo, solo Dios es santo. Todo lo que estamos aquí en la tierra, evidentemente estamos por algo en la tierra, si no, no estaríamos aquí, estaríamos ya en el cielo. Y entonces es siempre ser conscientes de que no tenemos pues esto, que pasar del todo a la nada, de defraudarnos totalmente porque alguien a lo mejor pues nos falle, sino que en el fondo tenemos que reconocer que igual que yo soy humano, los demás también tienen derecho a ser humanos y yo me puedo equivocar, los demás también se pueden equivocar y es simplemente el tratar de actuar como en este caso veo claramente en Sem y en Jafet, ¿no? Es decir, mira, pues mi padre es pues un santo, es un hombre bendito, es un hombre que siempre trata de hacer la voluntad de Dios, pero mira, aquí ha tenido un fallo, ha tenido un error, ha caído en bueno, además se manifiesta muy claramente, ¿no? Esa desnudez, como decir, es que es, pues eso, un despojillo humano que está ahí tirado borracho, perdido y desnudo. Es esa imagen que uno se crea de decir, patético, ¿no? Pero que en el fondo, evidentemente, no hay que quedarse en ese patetismo, en esa situación lamentable, sino decir, bueno, pues evidentemente tengo que ayudarle, tengo que socorrerle y tengo que protegerle en su debilidad, porque al final todos somos débiles. Bien, pues si me queda alguna cosa más o tenéis alguna duda, ya en el siguiente vídeo, cuando lo saque, ya lo sigo desarrollando, ¿de acuerdo? Lo dejo aquí, que llevo menos de 20 minutos, con lo cual aquí se queda y ya nos vemos en el siguiente vídeo.